Buenas tardes. Dios les bendice, mis amados. Espero se estén gozando en este día, ¿verdad? Antes de empezar con la administración en esta mañana a través de la predicación, porque hemos sido ministrados a través de la música, a través de las ofrendas, y hemos ministrado al Señor a través de ello y adorado al Señor a través de ello. Quiero comentarles de que nuestra hermana Eva Adam partió para el Señor. Estuvo creo que 2 días en el hospital y pues todas la recordamos con mucho cariño. Evita pues era una fiel también en el grupo de oración y pues era un carácter o un personaje muy querido aquí en la congregación. De modo que extendemos nuestras condolencias a su hija Ruth, que vive en Texas, que ahora está por aquí pasajeramente, a su hijo Israel, que está en México, y también tiene un hermano aquí, que son los que van a hacer el arreglo con lo del funeral. Ahí les mantendremos informados, ¿ok? Y es triste, pero lo que pasa, pasa, y Dios tiene planes y Dios es soberano, amén. De modo que continuemos orando por sus hijos y su hermano que están aquí. Pero también una oración especial para con nuestra hermana María Elena. Nuestra hermana María Elena Rodríguez fue realmente la mano derecha de ella. Y estuvo en las buenas, en las malas y en todo momento. Y ella es realmente la que nos ha mantenido informados de todo lo que está pasando. Oremos por ella porque está bien afectada. Y obviamente esta relación que tenía con ella le ha impactado bastante su llegada, partida de aquí terrenalmente, pero su llegada al Señor. De modo que vamos a orar por ellos y como les decimos, le mantenemos informados, bien sea a través de email, del boletín o lo que la iglesia pueda colaborar con celebrar la vida de nuestra hermana Evita Adam. ¿Ok? ¿Qué tal si oramos? Padre de la gloria, Señor, te damos gracias por la vida de Eva. Gracias te damos, Señor, por lo que nos permitiste vivir con ella. Gracias, Padre, porque nos permitiste conocerla, compartir con ella. Una mujer de carácter, pero una mujer que te amaba mucho. Y que a pesar de no saber leer y escribir, memorizaba la Escritura, Señor. Y eso es algo que mucho nos deja a nosotros. Te pedimos, Señor, que tú bendigas y les des fortaleza a su hija Ruth, a su hijo Israel, a su hermano aquí. Y también, Padre eterno, que tú extiendas, Señor, esa bendición y esa fortaleza y consolación para María Elena. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si de pronto María Elena no les contesta el teléfono, a lo mejor está dormida, porque no ha dormido mucho. De modo que tengan paciencia, mándenle un texto. ¿Ok? ¿Está bien? Gracias, gracias por comprender, de verdad que sí. Y pues, extrañaremos. ¿Cuántos de ustedes en su país recuerdan jugar ese juego que se llamaba al escondite? Le llaman hide and seek. Pero en diferentes lugares se jugaba de diferente forma, ¿verdad? Entonces, les voy a dar esta ilustración de cómo pues lo jugábamos nosotros. A lo mejor es muy similar porque todas estas cosas son similares en Latinoamérica. En el barrio nos juntábamos, entonces no teníamos nada que hacer y como no teníamos Nintendo, ni nada de esas cosas, ni iPhone, ni nada, pues los juegos eran todos en la calle, ¿verdad? Entonces, normalmente en las calles, en los vecindarios, los postes de luz eran hechos de madera, ¿verdad? Unos troncos de madera grandísimos y que ayudaron mucho a la deforestación, ¿no? Pero ahí estaban. Y entonces tiraban las luces, las cuerdas de las luces, lo que llaman las primarias en electricidad, para distribuir la luz a las casas. Entonces ahí en ese poste de luz nos juntábamos los amigos y decíamos, ok, vamos a jugar al escondite. Y siempre se escogía a veces al más bobo para que él fuera el que contara, ¿verdad? Porque nadie quería hacerlo. Entonces todos por unanimidad a veces se escogía al más bobo. Entonces él contaba, y entonces contaba hasta 20, 30, depende de cuántos jugadores, y todo el mundo salía a esconderse. Este es el truco del juego.
Él se sentaba en el poste de madera y comenzaba a contar y todo el mundo se escondía. Entonces cuando él terminaba de contar, iba a buscar. Cuando iba a buscar, entonces comenzaba a buscar y a encontrar la gente. Entonces cuando encontraba a alguien, venía al poste y lo tocaba y pues, quedó preso. O no sé cómo le llamaban en sus países, ¿verdad? Pero si alguien salía del escondite y venía y tocaba el poste, pues no iba preso. Ese era el juego. Ahora, lo interesante del juego era de que la última persona que quedaba, que no habían podido descubrir dónde estaba el que lo estaba buscando, si esa persona salía y venía en carrera y tocaba el poste primero que el que estaba buscando, entonces le daba libertad a todos. O sea que el que estaba contando seguía contando. Entonces por eso a veces cuando la persona se cansaba decía, ya no cuento más, porque no lo podía hacer de otra forma. Entonces lo que pasó fue que este juego nos permite a nosotros entender de que hay muchas maneras de poder distraernos y hay muchas maneras de poder nosotros entretenernos entre nosotros mismos. Este último hombre que salía tocaba el poste y le daba libertad a todos. Ahora, cuando nosotros hablamos un poquitico de lo que es el contexto bíblico de el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta que hubo muchos hombres y mujeres que tuvieron encuentros específicos con Dios en diferentes maneras y en diferentes formas. Hoy vamos a hablar un poquitico de el profeta Elías y el título del mensaje es que la gracia de Dios nos alcanza en nuestro escondite, porque fue un hombre que se escondió, estuvo escondido 2 veces, pero vamos a ver cuál es la diferencia y eso es importante. De modo que cuando nosotros vamos a ir al libro de Primera de Reyes, si lo tienen ahí, vamos a ir un poquitico allá y vamos a ver el por qué. Elías quiere decir Jehová es Dios, o sea, eso es lo que quiere decir, él Dios. Elías es Jehová, en inglés es Elijah, de Jehová. Entonces, Elías quiere decir Jehová es Dios. Y mire qué nombre tan específico, tan importante en la época que vivió Elías. ¿Por qué? Porque en la época que vivió Elías, que era profeta, el reino del norte, especialmente el reino de Israel, ya se había dividido el reino. Tenía como rey a Acab, y Acab era un rey, uno de los más malos que hubo. Su esposa fue Jezabel. Y entonces esta mujer era una mujer súper mala. Y instaló 950 profetas y sacerdotes para adorar a Baal. O sea, todo el mundo tenía que adorar a Baal. Entonces ella era la esposa de Acab. Acab era un hombre valiente cuando estaba sin ella. Cuando estaba ella, era cobarde, porque ella era la que manipulaba a Acab. Entonces, el reino del norte se había reconocido por ser un reino bastante idólatra. Entonces se adoraba a Baal y también a Acera. De hecho, ella ungió a 450 profetas de Baal y 400 de Acera. Pero más adelante podemos ver que cuando Elías se enfrenta a los profetas, se enfrenta a los 450 de Baal, pero dice que todos fueron muertos. De modo que cuando nosotros podemos entender un poquitico lo que pasó aquí, vamos a ver la jornada de Elías, porque tenemos que entender un poquitico el contexto para ver qué pasó en el capítulo 19 que vamos a ver ahora. En el capítulo 17 Dios llama a Elías y le dice, Dios le habla y le dice, vete para este lugar al este del Jordán. Y Dios lo esconde en la quebrada de Kerit. Y no solamente Dios lo esconde, sino que Dios le provee. Dios manda unos cuervos para que lo alimenten de día y en la tarde, trayéndole pan y trayéndole carne, y también él toma del arroyo. Pero llegó un momento en que el arroyo se secó. Pero en ese momento, cuando pasa eso, Dios lo usa a él. Dios lo usa a él de todas formas, porque Dios dice a través del profeta Elías que no va a llover hasta que él diga. No va a llover. Ahora, fíjese bien lo interesante. El capítulo 18, Dios lo usa de nuevo. ¿Cómo lo usa de nuevo?
Porque hay un desafío con los profetas de Baal. Ahora, usted tiene que entender el contexto. Baal es el dios de la fertilidad. Entonces, Elías había profetizado que no iba a llover. Entonces, estos profetas se reúnen a clamarle a su dios Baal, ¿para qué? Para que llueva, porque él es el dios de la fertilidad, y si no llueve, no hay granos, no hay cosecha. Entonces, supuestamente, ¿quién tiene que reconocer y quién tiene que hacer el milagro? Baal. Pero Elías está ahí, como su nombre lo dice, Jehová es Dios, para demostrarle a esta gente que Jehová es el único Dios. Amén. Entonces él se confronta, Dios lo usa y viene y les dice a ellos, ok, traigan bueyes, hagan lo que quieran, hagan holocausto, y ellos comienzan a gritar, a danzar y a hacer un poco de cosas. Nada pasa. Baal está mudo. Entonces viene Elías y trae su sacrificio. Y no solamente lo trae, sino que le dice que le echen agua a eso y a la madera. O sea, algo imposible. ¿Cómo se va a consumir eso? ¿Cómo se va a calentar una madera mojada? ¿Alguna vez usted ha hecho una fogata con una madera mojada? Oye, no se prende nunca. Pero Dios no solamente hizo el milagro superpoderoso y usó a Elías, sino que Dios fue glorificado para que los profetas de Baal se dieran cuenta que Jehová es el único Dios. Amén. Eso fue lo que pasó. Entonces Dios es glorificado. Ahora en el capítulo 19, que es el que vamos a ver hoy, Elías huye. Y ahora vamos a ver por qué. Elías se esconde. Dios lo escondió, ahora se esconde él. Sí, Elías estuvo en dos escondites. Uno que Dios se lo dio y otro que él escogió. Pero escondite es escondite. No, es que cuando Dios te esconde, Dios te protege, Dios te provee y Dios te da todo. Cuando tú te escondes, arréglatelas tú. Cuando Dios llamó a Jonás y le dijo, vete para acá, vete para Nínive y proclama arrepentimiento. ¿Qué hizo Jonás? Se fue en dirección opuesta para Jopa y le tocó pagar su pasaje. Porque cuando Dios te llama, Él te provee. Cuando Dios no te ha llamado allá, tú lo tienes que pagar. Pero Dios de todas formas cumplió su propósito y le mandó un Uber, Ballena Express. O Fish Express. ¿Verdad? ¿Por qué eres ballena? Pues Fish Express. ¿Ok? Y se lo mandó y lo llevó a Nínive y cumplió el propósito de Dios, su soberana voluntad. Entonces vemos aquí en el capítulo 19... que no solamente Elías se esconde, pero que también Dios lo llama del escondite y lo confronta. Ahora lo vamos a ver. Pero después Dios lo comisiona a hacer algo. O sea, aunque tú o de Elías se esconda, Dios tiene un propósito para ti. ¿Cuántos de nosotros estamos escondidos? Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos en este día. La reputación de la reina Jezabel era tal que Elías se horrorizó, porque ella dijo, cuando Acab vino y le contó lo que él había hecho en el monte Carmelo, que había matado a todos los profetas, este hombre debe morir. Lo sentenció a muerte. Entonces fíjese bien. Hay un dicho que dice que hay cazadores que son tan valientes que se van a matar osos, tigres y todo a la montaña. Y después vienen y los disecan y le tienen miedo a la piel. ¿Me hago entender? Dios había hecho lo que había hecho con Elías, con esos 450 profetas de Baal y 400 de Acera. Y ahora le tiene miedo a una mujer. Parece muchos matrimonios de hoy en día, ¿verdad? Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 19. Y vamos a leerlo por partes y vamos a leerlo. Vamos a ver el primer punto que vamos a ver aquí en este pasaje es Elías huye, pero Dios provee. Y vamos a leer los primeros 8 versículos. ¿Amén? ¿Estamos? Muchas gracias. Vamos a leer los primeros 8 versículos. Capítulo 19 dice, y Acab
Y aquí viene lo bueno. Y Acab le contó a Jezabel, a su esposa, todo lo que Elías había hecho allá en el Monte Carmelo y cómo había matado a espada a todos los profetas. ¿A quiénes? ¿Cuántos eran? 950. Sí, allí dice 450, pero si usted lee anterior, dice que eran 450 de Baal y 400 de Acera, o sea, 950. Dice, entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo, así, miren qué mujer tan desafiante, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora ya no he puesto tu vida como la de uno de ellos. En otras palabras, lo sentenció a muerte. Versículo 3, él tuvo miedo. Y se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba de Judá y dejó allí a su criado. Él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro, pidió morirse y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. Y acostándose bajo el enebro se durmió, y ya que un ángel lo tocó y le dijo, levántate, come. Entonces miró, y aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez, le tocó y le dijo, levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Se levantó pues y comió y bebió. Y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Cuando Elías huye, aún en medio de su huida, Dios provee. Dios provee. Ahora dice que tuvo temor, porque eso es lo que hizo. Versículo 3, él tuvo miedo. Si él hubiera mantenido la mirada puesta en Jehová, aquel que le ayudó a matar a todos esos profetas, no había pasado por esta circunstancia de tener miedo, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, obviamente Elías huye, dice, para salvar su vida. Oiga, es que muchas veces cuando nosotros dejamos de confiar en Dios y confiamos en la carne, hacemos cosas que no tienen sentido. Abraham fue llamado y le dijo, vete, deja tu tierra y tu parentela, la tierra que yo te mostraré. Y cuando llegó a Canaán hubo una hambruna. Dios nunca le dijo que se fuera de ahí. Él tenía que esperar la voz de Dios. Y el padre de nuestra fe no tuvo fe. Entonces le dijo a la mujer, vámonos para Egipto que ahí hay comida. Ya se fueron. Ya se hicieron ricos, pero cuando llegó allá dijo, ay, veo que tú eres hermosa vieja. Si te preguntan, di que eres mi hermana. Cuando te sales de la voluntad de Dios, comienzas a hacer las cosas a tu manera. Y después el faraón se dio cuenta, ¿y cómo has hecho esto contra mí? Lo sacó de ahí, había tenido ganado, había tenido muchas cosas. Y salió con ellos una esclava que se llamaba Agar. Ahí se trajo la cola del problema. Ya se había traído a Lot. Porque le había dicho, sal de tu tierra y de tu parentela, y se trajo un pariente. Ay, pero es que es mi familia. No es tu pariente, no es tu familia. Tu familia es tu esposa y tus hijos. Él le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Sal con tu esposa. Entonces, a veces cuando no hacemos esto, nos metemos en problemas. Cuando no hacemos la voluntad de Dios. Dice aquí la escritura que él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. ¿Quién es el dueño de la vida? Dios. Pero él la quiere salvar. Y vino a Berseba y dejó allí a su criado. No solamente eso, se deshizo del criado que tenía. En otras palabras, de ahora en adelante voy a estar solo. Yo puedo. Déjame solo. Porque uno de los problemas cuando usted y yo de pronto estamos en un estado de depresión es queremos estar solos, no queremos estar con nadie, nos encerramos o no. Son signos de depresión. Ahora, sabemos que cuando pasó lo que pasó, él fue perseguido. Cuando él estuvo en esa comunión íntima con Dios y pasó lo que pasó con los profetas y Dios se glorificó, fue perseguido.
Usted y yo somos perseguidos constantemente. Cuando usted y yo conocimos al Señor, nuestra propia familia nos persiguió. Ay, ¿qué te pasó? ¿Cómo dejaste la familia, la religión de tus padres? Qué tristeza, ¿no? Yo no tengo la religión de mis padres, yo voy a tener la mía. Y no solamente eso, sino que hay burla, hay bullying, como dicen ahora, ¿no? El bullying toda la vida ha existido. Toda la vida ha existido. Ahora cambian de nombre, es otra cosa. Nosotros le llamamos burla, aquí le llaman bullying. La misma cosa. Se burlaban de nosotros, eso era bullying. ¿Ok? Y no teníamos problema cuando nos decían el gordito, el flaquito, el negrito, el blanquito. No había ningún problema por eso. Ahora todo el mundo se trauma por todo. Entonces nosotros experimentamos en estos momentos persecución, no en la misma forma como lo estaba presentando Elías, pero aún presentamos persecución por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestros vecinos, compañeros de trabajo, por todas las personas. Experimentamos persecución por el gobierno, en cierta forma, pero el que más nos persigue se llama Satanás. Fíjense bien lo que dijo Jesús en Mateo 5. Versículo 10, bienaventurados aquellos que han sido, ¿qué? Perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo aquí en las bienaventuranzas es que los que son perseguidos son bienaventurados, son bendecidos. El diablo no va a perseguir al que es de él. Él va a perseguir a los que son de Dios. Entonces somos bienaventurados. Pero tenemos que entender que en medio de toda la persecución y en medio de todo lo que nos pase a nosotros, nada, diga nada, nos separará del amor de Dios que está en Cristo Jesús. Nada, absolutamente nada. Y eso es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39. Fíjense bien, él comienza con una pregunta retórica porque él mismo la contesta. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y comienza a nombrar varias cosas, tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Tal como está escrito, por causa tuya somos muertos, somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. En otras palabras, olemos a formol. ¿Ok? Pero en todas estas cosas somos más que ¿qué? Que vencedores por medio de aquel que nos amó. No somos vencedores porque somos buenos, porque tenemos mucha fe, porque hacemos grandes cosas. No, somos vencedores por medio de aquel que nos amó. La gloria es para Cristo. Porque estoy convencido, me encanta lo que dice Pablo, porque estoy ¿qué? Convencido, es una convicción personal, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué nos puede separar de Dios? Nada. Nada nos puede separar de Dios. No importa cuán nosotros nos sintamos perseguidos. ¿Qué pasó con Elías? ¿Cuántas veces usted ha visto la gloria de Dios en su vida y después se siente cabizbajo, perseguido, anulado, aislado? Porque de pronto hemos perdido el enfoque. Pero recuerden, nada nos separará del amor de Cristo. Pero aquí hay algo bien interesante. Fíjense bien. En el versículo 4 dice, él anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un enebro. ¿Pidió qué? Este hombre tiene pensamientos suicidas. Hay que llevarlo donde el psicólogo, donde el psiquiatra, hay que llevarlo a consejería bíblica, ¿Qué pasa si alguien en su familia dice, quiero morirme? Prefiero morirme. Ya este hombre, esta mujer tiene y ya está loco, está loca. No, Elías estaba en una depresión porque ya se sintió solo. Es más, había dejado a su criado, no quería saber nada de nadie. Y cuando usted se aísla,
El hombre fue creado para tener comunión el uno con el otro. Y comienzan a venir esos deseos de no vivir más. En otras palabras, entró en una pequeña depresión. Ahora fíjense bien, ¿qué es la depresión? Contra esta definición. La depresión es un trastorno del estado de ánimo que se traduce en un estado de decaimiento, claudicación psicológica y biológica del paciente importante y continuado, y se manifiesta a través de síntomas psíquicos. Dos síntomas, psíquicos y somáticos. Psíquicos, pudiendo aparecer desinterés, tristeza, desmoralización, disminución de la autoestima. Es la definión que hay. Y somáticos, pudiéndose presentar en forma de pérdida del apetito, disminución del peso corporal, cansancio, alteraciones del sueño, con periodos de insomnio y de somnolencia, etcétera, etcétera, etcétera. Nadie de nosotros es inmune a pasar por cualquiera de estas cosas, pero no podemos perder la esperanza, porque nadie nos puede separar del amor de Cristo. Amén. Y tenemos que tener nuestra mirada puesta en Él. Ahora, fíjese bien, si usted va, o alguien va, que usted conoce, a una cita médica, o psicológica, o psiquiátrica, lo que quiera, lo primero que le mandan es ¿qué? Medicinas y a dormir y al trastornarle el cerebro. Mire la medicina que Dios manda. ¿Están listos? Levántate, come. Prácticamente él come, dice que comió, bebió y volvió a acostarse. Ahí está la medicina. Ahí está la prescripción del mejor médico que tenemos, que es Jehová Rafa, nuestro sanador. ¿Qué le dijo? Descansa, come y bebe. ¿Por qué nosotros tenemos problemas físicos? ¿Por qué no descansamos? ¿Por qué tenemos problemas de peso? Porque no comemos lo apropiado. ¿Ok? ¿Y por qué tenemos problemas de los riñones y muchas cosas? Porque no bebemos lo suficiente. Dios, hace muchos años, le prescribió la mejor receta que usted puede tener para la depresión. Coma, beba y duerma. Descanse. ¿Se da cuenta? No le mandó ningún medicamento. Come, bebe y descansa. Y después le dice, porque larga jornada te espera. Mire, en el ámbito que nosotros hablamos de lo que es consejería bíblica y todas estas cosas, y también parte de la psicología, el salmista dice algo, y me encantó mucho lo que dice el salmista en el Salmo 37, 25. Dice, joven fui y he envejecido, yo no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios, en medio del escondite de Elías, le proveyó todo lo que él necesitaba. Amén. Pero hay 6 ideas que quiero dejarles hoy, para que usted pueda, en cierta forma, evitar la depresión. ¿Ok? Y son 6 pasos sencillos, que son recomendables y que son prácticos. Número 1, si usted es un hombre y una mujer de Dios, lea la palabra de Dios y ore diariamente. ¿Cuánto? De vez en cuando, cada miércoles o cada entre semana que vengo al grupo, o cuando vengo a la iglesia es que abro la Biblia. Lea la palabra y ore diariamente. La palabra es, cuando usted la lee, Dios le habla a través de ella. Y el orar, usted le habla a Dios de lo que aprendió de la palabra. Entonces hay una comunicación doble. Usted le habla a Dios, Dios le habla a usted a través de su palabra. Entonces, ¿va a estar solo? Número 2, atienda a un grupo pequeño ADN. Eso le ayuda a usted a estar en comunión con otros hermanos. Porque usted no es un llanero o una llanera solitaria.
¿Algunos se vieron esa serie? Todas lo presentan, ¿verdad? En Mi TV. Pero aún el llanero solitario nunca estaba solo. Tenía a su indio, muy tonto, se llama, y a su caballo Silver. O sea, aún así el llanero solitario no estaba tan solitario. ¿Se da cuenta? Atienda a un grupo pequeño. Eso le ayuda a usted a permanecer en comunión con otros. Tiene un problema, tiene una situación de oración. Y aunque no tenga, usted puede venir y ser de apoyo a otro. No solamente venga con la mentalidad de que voy a recibir, no, venga para dar también. Porque hay otros hermanos, otras hermanas que necesitan más que usted. Amén. Y eso es la comunidad de fe. Número 3, practique ejercicios o actividades físicas moderadas. ¿Cómo dije? Moderadas. O hay gente que quiere ir al gimnasio y empieza a levantar 300 libras y nunca levantó una libra en su vida. Y entonces llega, practique y haga ejercicios moderadamente. Ahora, después de la cirugía, me ha costado trabajo volver a estar en el treadmill. Y a veces, un día lo intenté, duré 10 minutos nomás, cuando siempre lo hacía 1 hora. Ya no puedo. Entonces, tengo que ir incrementando poco a poco, lo cual se llama como moderadamente. Pero hay cosas que me gustan hacer, que lo reemplazo por eso, y es que me gusta trabajar en la yarda. Entonces, a veces en vez de cortar el pasto con el tractor, lo corto manual, porque así hago ejercicio, camino, y estoy haciendo algo que me gusta. Entonces, esa es mi terapia, pero ese es mi ejercicio moderado. Asígnese metas realísticas. No sé si se ve muy bien ahí. Tenga metas, está como muy opaco. Tenga metas realistas. O sea, no se ponga metas que nunca las va a cumplir, porque de ahí viene la frustración. ¿Ok? Otra cosa que es muy difícil para muchos: divida las tareas grandes en pequeñas. Divídalas. ¿Ok? Eso es bien importante. En esta semana voy a arreglar toda la casa. No, empiece primero, en este mes voy a arreglar el closet. El mes que viene, cuando termine el closet, sigo con el garaje. Sí, yo llevo años arreglando mi closet, mi oficina y mi garaje. Mi esposa me hace así, tan paciente que es ella. Y no se atreve a tocarme nada, porque ahí en ese triángulo de las Bermudas yo solo sé lo que hay ahí. Ok, bueno, no es excusa, pero muchas cosas me han limitado a hacerlo. La otra cosa, aplace decisiones grandes. Hay decisiones grandes que usted tiene que hacer, aplácelas. No es prioridad, no es de ejercicio, no es urgencia, porque cuando usted hace decisiones grandes a la ligera, después se arrepiente de haberlas hecho. No lo pensó, no lo meditó, no se las entregó al Señor. Aplace esas decisiones, órele al Señor para que Dios le ayude. Y usted va a evitar que después pase por un momento de frustración que lo va a llevar a la depresión. O sea, todo esto son pasos sencillos que usted y yo podemos hacer. Amén. Ahora, que Dios le fortalezca a usted y a mí ahora, para que más adelante Dios nos dé fortaleza para una jornada más larga. Segundo, Elías se esconde, Dios lo busca. Vamos a ver, ¿qué dice aquí? Versículos 9 y 10, fíjese bien. Dice, allí entró en una cueva, recordemos que vino hasta Horeb, ¿verdad? El monte de Dios. Dice, allí entró en una cueva y pasó en ella la noche. Y aquí vino a él la palabra del Señor y él le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Ay, pobrecito. ¿Se da cuenta? Eso es lo que hace Elías. Se esconde. Elías se esconde y Dios lo busca. Cuando Adán y Eva fallaron, Dios los busca. No fueron ellos que buscaron a Dios, Dios los busca. No importa dónde usted se esconda, Dios lo busca. Dios le busca, porque Dios le quiere, porque Dios
le ama. Dios trata con Elías en esa cueva. Fíjese bien, cuando Dios le dijo a Elías, vétete al arroyo de Querín, que está al este del Jordán, Dios lo escondió. Y Dios le proveyó. Y Dios lo cuidó. Cuando Elías se esconde, no hay provisión. Está solo porque está aterrorizado. ¿Se da cuenta de la diferencia? O usted se refugia en el refugio que Dios le dice, o usted se refugia en su propio refugio. Entonces Elías, con un espíritu de autojustificación, defendió su propia fidelidad y denunció a los hijos de Israel. En otras palabras, él justificó todo lo que estaba haciendo. Fíjese bien, en el versículo 10 lo que dice: el pueblo se ha alejado del pacto con Dios. Ese es el problema del pueblo, no mío. Claro, él es un profeta de Dios, ¿verdad? Pero entonces, mire, eso se llama blame shift. O sea, tornar la culpa a otros. ¿Qué has hecho, Adán? La mujer que tú me diste me hubieras dado otra. ¿Qué hiciste, Eva? La serpiente. Ninguno de los dos tomó responsabilidad. ¿Qué pasó, Elías? El pueblo se ha alejado del pacto con Dios. ¿Y qué pasó? Ha derribado los altares dedicados a Dios. Y en vez de escuchar a los profetas de Dios que los amonestaban y les advertían, los han matado. Esa es la queja de Elías. Y no creo sino yo solo. Pobrecito. Él que estaba solo porque quería, porque dejó el siervo en otro lugar. Ahora Dios cuestiona el motivo de Elías al esconderse. Y también nos cuestiona cuando nosotros nos escondemos de Él. Porque nos escondemos mucho de Dios. Cada uno de nosotros tiene un escondite, ¿o no? Oh, no estoy hablando solamente de un lugar físico, de un closet o de un lugar donde nos vamos, una cueva donde nos vamos a esconder. No, pero muchos nosotros nos escondemos en la apatía, en la indiferencia, en la soledad, no quiero saber nada. En la aislación, eso obviamente produce depresión. Muchos se esconden en el trabajo. Los que trabajan full time, part time y overtime. Y no es que necesiten dinero, es que no quieren estar en casa. Porque a veces el dinero no es el problema. El problema es que no quiere estar con la familia. Entonces nos escondemos y nos refugiamos ¿dónde? En el trabajo. Otra gente que se refugia en los deportes, otra gente que se refugia en alcoholismo, otra gente que se refugia en las drogas, o hay gente que se refugia en el chisme porque le encanta. Eso le da vida. Independientemente, no importa cuál sea tu escondite o mi escondite, no importa cuál sea. Así como Dios se escondió, Dios llama a Elías. Y así como tú y yo nos escondemos, Dios nos va a llamar de nuestro escondite. Porque somos sus hijos. Y Él quiere una comunión con nosotros. Aunque nosotros estemos escondidos. Dios cuestiona el motivo de nuestro escondite también. Fíjense lo que Dios le dice. Vamos a leer. Versículo 11 al 14. ¿Estamos? Dice, entonces él dijo, sal y ponte en el monte delante del Señor. Y aquí que el Señor pasaba. Y un grande y poderoso viento destrozaba los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y después del fuego el susurro de una brisa apacible. Y sucedió que cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con su manto y salió y se puso a la entrada de la cueva. Y aquí una voz vino a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió lo mismo. He tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y he quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Dios te llama de tu escondite, como llamó
a Elías. Ahora, fíjese bien. Estos eventos o fenómenos naturales tienen que ver mucho con juicios. Y sobre todo en el Antiguo Testamento. El terremoto apunta, la tempestad, sobre todo el viento, apunta al desgarramiento, dispersión y hacer polvo todo lo que se encuentra. Eso es lo que hace el viento. Acaba con todo. Y hay tempestad en todo lugar. Desierto, bosque, ciudad, en cualquier lugar hay ese tipo de... El terremoto apunta a la remesón del fundamento y la caída. Hemos visto, por televisión ahora que se nos hace fácil ver los efectos de un terremoto, como remueve los cimientos de las grandes edificaciones. Rompe la tierra. El fuego apunta a la consumación completa. Pero en ninguno de estos tres efectos naturales dice que Jehová estaba. Qué interesante. ¿Dónde estaba el Señor? En el silbido apacible y delicado, Él le habla a usted y me habla. Hay muchas iglesias hoy que hacen mucha bulla, pero como un camión vacío hace más bulla que un camión lleno. Dios habla en esos momentos de silbidos apacibles a tu mente y a tu corazón. Y cuando tú prestas atención a esa voz, a ese silbido, a ese susurro del Espíritu en ti, el Señor te dice: sal, ¿qué haces ahí? ¿Qué estás haciendo ahí? Por eso la importancia de la comunión con el Señor. Dios nos llama a cada uno de nosotros de nuestro escondite, no importa cuál sea. Tenemos muchos diferentes tipos de escondites. Me gusta mucho lo que dice C.S. Lewis. Dice: Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestras conciencias y nos grita en nuestro dolor. Elías estaba pasando por un dolor profundo. El pueblo había dejado el pacto, habían derribado los altares, habían matado a todos los profetas. Y Dios le grita a Elías por eso, hasta que lo calma y le habla con un silbido. Usted y yo pasamos por diferentes situaciones que Dios nos permite vivir, hasta que Dios, en un momento de nuestra quietud, Dios nos habla y nos susurra al oído. Lo importante es, fíjese bien, lo importante es que nosotros estamos llenos de ruido y no alcanzamos a oír el susurro y el silbido apacible del Señor. Porque el terremoto, la tempestad y el fuego abrasador no te dejan oír el silbido del Señor. Por eso dice: el Señor no estaba ahí. Qué tremendo. Dios quiere tu paz interna y por eso te susurra a tu alma. Lo que aprendemos de esto es que una vez que Elías se esconde, Dios comisiona a Elías. No solamente lo busca, lo llama, dice: get out, sal de ahí, ¿qué estás haciendo ahí? Sino que le da una tarea. En otras palabras, recuerda, lo preparó cuando estaba, él lo había escondido y le dijo ¿qué? Y cuando él se escondió, ¿qué le dijo? Descansa, come, bebe, que te quedan 40 días de jornada. Tienes mucho por hacer todavía. Entonces, cuando él entendió eso, Dios va y lo busca, porque se escondió, y lo llama, y cuando lo llama le dice: ok, esto es lo que vas a hacer. Dios lo comisiona. Ahora fíjese bien lo que dice, porque esto es súper interesante. Y el Señor le dijo, versículo 15, ¿están conmigo? Versículo 15 dice: y el Señor le dijo: ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco, y cuando hayas llegado, ungirás a Hazael por rey sobre Aram. Y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Mehola, ungirás por profeta en tu lugar. Óigame, lo mandó a ungir su reemplazo.
Y sucederá que al que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y al que escape de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Pero dejaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal, y toda boca que no lo ha besado. Y partió de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de buey. Ese es el versículo 19, para allá no llegamos. Llegamos hasta el 18. Eso fue lo que Dios le dijo. Mira, esto es lo que vas a hacer. Vas a ir y vas a ungir a Hazael como rey de Siria. Un rey pagano. Le digo, y lo vas a ungir. ¿Por qué? Porque la nación desobediente de Israel sería castigada más adelante por este rey. En otras palabras, Dios unge a un rey pagano para que castigue a su propio pueblo. Ese es su Dios y ese es mi Dios. ¿Y sabe cómo se llama eso? Dios dice en el Antiguo Testamento, mía es la venganza, yo pagaré. Él se encarga. Él se encarga. Déjeselo al Señor. Y después le dice, unge a Jehú como rey de Israel. Jehú llevaría a cabo el juicio de Dios sobre la casa de Acab. O sea, ya él se va a encargar de juzgar específicamente al rey de Israel. Pero también le dice, unge a Eliseo como tu sucesor. Eso le va a enseñar a Elías algo muy importante, que él no es indispensable. Vas a elegir a tu sucesor, tú no vas a durar toda la vida, vas a ungir al que te va a suceder. O sea, mire, no importa cuán escondido usted y yo estemos, Dios nos busca. Dios nos llama y Dios nos dice, todavía te necesito, tengo cosas para hacer contigo. La pregunta es, ¿de qué escondite te está llamando Dios? No lo conteste, pero piense. Muy probable que ahora mismo estés refugiado y escondido en algunas cosas. ¿Dónde está tu vida escondida? Fíjense bien lo que dice Colosenses. Ahora que las mujeres están estudiando eso, van a estudiar Colosenses 3 del 1 al 4. Mire, este es lo que dice Colosenses 3:3. Porque habéis ¿qué? Muerto. ¿Y vuestra vida está qué? ¿Dónde? Escondida con Cristo en Dios. Nosotros hemos muerto al pecado y nuestra vida está escondida en la obra que hizo en Dios, por la obra que hizo Cristo en la cruz. Mío eres. Amén. Pues me encanta el Salmo 40 cuando dice pacientemente salmista, esperé a Jehová y me sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, puso mis pies sobre la roca y me dio un cántico nuevo. Amén. Y aquí cada rato estamos aprendiendo cánticos nuevos, pero vamos a vivirlo. Entonces la pregunta es, ¿dónde está tu vida escondida? Y quiero dejarlo con este tesoro de hoy. Alguien me dijo, extraño los tesoros. Ahí tiene uno. Diga, Jesús es mi escondite. Él debe ser su escondite. Amén. Como hijo o hija de Dios.